reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 871. La inquietud del anillo de leyendas. Cuando el HP del dragón de plata alcanzó un punto crítico, Shifen se volvió y huyó del dragón. Shifen incluso activó Windwalk, transformándose en un borrón mientras corría por el espeso bosque. Los dragones no deben ser provocados. Incluso con la supresión de una matriz mágica extremadamente poderosa, todavía eran criaturas aterradoras cuando se volvieron locos. Shifen entendió que, con la supresión de la matriz mágica dorada, el dragón de plata era tan poderoso como un Greatlord de nivel 50, tier, nivel 3. Sin embargo, los dragones no eran monstruos normales. Los dragones eran aún más altos en la cadena alimentaria que los ángeles caídos. Según las estimaciones de Shifen, el dragón de plata alcanzaría al menos el nivel 4 después de volverse loco. Un monstruo de nivel 50 y nivel 4 no era algo con lo que los jugadores actuales pudieran lidiar. El equipo de 100 hombres de Owl, como mínimo, tendría que estar formado por jugadores de tier, nivel 2 para tener alguna posibilidad contra el monstruo. Aunque Shifen se había mantenido a aproximadamente 400 yardas del dragón de plata, había sentido el peligro en el que se encontraba. Por lo tanto, huyó desesperadamente, alejándose del dragón. Cuando Shifen estaba a más de 500 yardas de distancia, el dragón de plata bramó enojado. «Malditas hormigas. ¿Te atreves a arruinar mis planes? Los arrojaré a todos al olvido». Como si hubiera predicho el próximo movimiento del dragón, White Knight le gritó a su equipo cuando la voz del dragón de plata resonó por el valle. «Todos, retírense de los lados del jefe. Frozen Dream, prepárate para usar el pergamino mágico de nivel 3». Una hermosa elementalista de nivel 39 con túnica blanca, parada a poca distancia de White Knight, asintió a la orden del Ranger. Luego recuperó un pergamino mágico azul profundo de su bolso. En el instante en que reveló este pergamino mágico, el mana circundante se lanzó hacia el objeto. Después de su amenaza, las alas del dragón de plata se sacudieron. Las cadenas doradas alrededor de su cuerpo se rompieron al instante. Después de lo cual, el cuerpo del dragón de plata se oscureció a un tono negro. Un breve momento después, la capa de oscuridad en el cuerpo del dragón fluyó como líquido hacia el lago ahora vacío. El espeluznante líquido negro tenía un brillo metálico. A medida que el líquido se deslizó del cuerpo del dragón de plata, hizo que el mana circundante se volviera violento y se transformara en energía demoníaca. El dragón de plata cayó abruptamente al suelo y perdió el conocimiento. Sin embargo, cuando se durmió, su HP comenzó a recuperarse a una velocidad visible a simple vista. Este es el objetivo principal. Elimina la matriz mágica. Todos, tengan cuidado con eso. La boca de White Knight se curvó en una sonrisa mientras ordenaba a su equipo rodear el charco de líquido negro. Sueño congelado, prepárate. Aunque Frozen Dream no sabía lo que iba a suceder, no dudó en desplegar el pergamino mágico azul y cantar el encantamiento dentro de él. Una matriz mágica azul aguamarina se formó debajo de los pies del elementalista cuando Mana se reunió rápidamente alrededor de su bastón. El poder que ella exudaba no era más débil que un Greatlord. En el momento siguiente, el líquido negro se convirtió en 101 guerreros humanos con armadura negra. La altura y las armas de estos guerreros variaban, con algunas espadas blandiendo y otras blandiendo lanzas. También hubo algunos que empuñaban ballestas, arcos cortos y arcos largos. Sus niveles también eran diferentes. Algunos eran monstruos comunes, mientras que otros eran élites. El más poderoso entre ellos, sin embargo, era un jefe humanoide con 2 manos que manejaban sables. Estos monstruos fueron por unanimidad nivel 50. Además, los guerreros humanos compartían una característica especial. Las interfaces de su sistema los enumeraron como mutantes. Cuando Shifen vio esto, no podía creer lo que veía. Los mutantes eran enemigos de toda la vida. Además, no estaban sujetos a las restricciones del sistema en términos de nivel o región. Podrían crecer independientemente y recorrer el dominio de Dios como lo desearan. Aunque los niveles de estos guerreros no eran particularmente altos, un solo mutante común podría rivalizar con un monstruo clasificado señor del mismo nivel, mientras que un mutante de élite era tan fuerte como un High Lord. La fuerza de un jefe mutante se acercó a la de un Gran Lord. Sin embargo, esto fue solo la punta del iceberg.
A medida que pasaba el tiempo y estos mutantes devoraban y mataban a más monstruos y jugadores, sus fuerzas aumentarían rápidamente. En la vida anterior de Shifen, un solo monstruo común de nivel 80 que se había convertido en un mutante había sido suficiente para atormentar a un país entero. Mientras tanto, acababan de aparecer un total de 101 mutantes. Si se les permitiera vivir y crecer, estos mutantes aniquilarían a todos los jugadores en todos los países vecinos del Reino de las Torres Gemelas antes de que los monstruos abisales se acercaran a ellos. De repente, Wittenay gritó. Ahora. Casi de inmediato, el sueño congelado agitó su bastón y apuntó a los mutantes humanoides recientemente formados mientras activaba su pergamino mágico de tier, nivel 3. Campo de escarcha extrema. De repente, todo dentro de 150 yardas de Frozen Drum se transformó en un páramo helado. Los 101 mutantes humanoides también se congelaron. Cuando se activa, el campo de escarcha extrema congelaría instantáneamente a todos los enemigos en un radio de 150 yardas durante 10 segundos. Además, todos los enemigos en el área sufrirían el perjuicio de Ed Cold, que disminuyó su velocidad de movimiento y velocidad de ataque en un 50% y aumentó el daño de escarcha que recibieron en un 100%. Extreme Frost Field era un hechizo de control a gran escala, y en términos de pergaminos mágicos, solo era inferior a los hechizos de invocación y hechizos de destrucción a gran escala. Sin una habilidad de eliminación de control sostenible, el poder de combate de los jugadores y los monstruos estaría limitado por los efectos de este hechizo. ¡Excelente! Carga. Wittenay estiró su arco en luna llena mientras sonreía a los mutantes congelados. Shiu, 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 al instante, 5 flechas que llevan el poder de las heladas 5 puntos vitales de los mutantes comunes. Menos 715. Menos 697. Menos 1,424. Menos 708. Menos 1,417. Cuando aparecieron los 5 daños, todos se quedaron sin aliento. Dios mío. Esos son realmente monstruos comunes. Su defensa es más alta que un Greatlord de nivel 50. Todos los miembros del equipo se sorprendieron. Incluso Wittenay frunció el ceño cuando vio el daño mínimo, su expresión se volvió sombría como si no hubiera esperado este desarrollo. Todos sabían lo poderoso que era el equipo de Wittenay. Tenía un total de 3 objetos épicos, uno de los cuales era su arma. Además, su armadura de cofre clasificada como épica podría reducir el requisito de nivel de todos los artículos en 5 niveles. Por lo tanto, aparte de sus objetos épicos, el equipo de Wittenay era todo el equipo Dark Gold de nivel 40. Sin embargo, incluso con un arma y un equipo de tan alta gama, sus flechas de escarcha solo habían infligido alrededor de menos 700 de daño. Esto fue incluso después de que el debuff de Ed Cold había aumentado el daño de escarcha que los mutantes recibieron en un 100%. Mientras tanto, los mutantes comunes tenían 1,500,000 HP cada uno, mientras que los mutantes elite tenían 4,800,000 HP. En cuanto al mutante humanoide más grande, tenía 15,000,000 HP. Incluso si estos mutantes permanecieran allí y no hicieran nada, su equipo tardaría mucho tiempo en matar a los 101 mutantes. No entres en pánico. Sabíamos que esta búsqueda no sería fácil. Cometa a las élites y al jefe primero. Nos ocuparemos de estos monstruos uno por uno. Intenta conservar la mayor cantidad de aguante posible. Ordenó Wittenay después de que reajustó su estado de ánimo. Sabía exactamente lo que tenían que hacer ahora. Mientras tanto, Shifen, que estaba lejos del equipo de 100 hombres de Owl, miró al dragón de plata inconsciente. Curiosamente, el anillo legendario fragmentado en su dedo estaba reaccionando al dragón de plata. Capítulo 872. Reparando el aliento del dragón celestial bajo el aliento de Wittenay, su equipo superó sus preocupaciones y comenzó a moverse para separar a los mutantes unos de otros. Sin embargo, justo cuando un guerrero escudo estaba a punto de agro de un mutante común todavía congelado, el efecto Frozen, que debería haber durado 10 segundos, desapareció. Como si hubiera sido planeado, 6 mutantes comunes rodearon rápida y sin problemas al guerrero escudo de nivel 38, flanqueándolo por todos lados. Luego lanzaron ataques extremadamente precisos y viciosos. Aunque el Shield Warrior intentó esquivar, la velocidad de ataque de los mutantes era terriblemente alta. Le tomó al guerrero escudo todo lo que tenía para esquivar a 2 mutantes, mucho menos 6 y 6.
Incluso después de usar su escudo para defenderse, dos mutantes rompieron su escudo y lo golpearon. El Shield Warrior perdió casi 10,000 HP de ambos ataques. Más de la mitad de su HP había desaparecido en un instante. Cuando el guerrero escudo consideró retirarse, 4 mutantes cargaron hacia adelante y lo agarraron, sujetándolo. Ni siquiera podía ejecutar una habilidad para sacudir a los mutantes. En cuanto a los 2 mutantes comunes restantes, se rieron siniestramente mientras empujaban sus armas al Shield Warrior, una y otra vez, haciendo que el Shield Warrior gritara de agonía. Como si estuvieran actuando para los jugadores, los mutantes se tomaron su tiempo para matar al guerrero. Aunque los otros miembros de OWL intentaron salvar al guerrero, los otros mutantes se habían coordinado para mantenerlos a raya. El daño de los mutantes también fue bastante alto. Incluso con una corriente constante de curación, el guerrero escudo solo podía ver cómo su enemigo lo mataba a golpes. Sus ojos contenían un miedo sin fin cuando falleció, los corazones de todos se enfriaron mientras observaban, consumidos por el miedo. ¿Eran estos monstruos realmente monstruos? Este pensamiento penetró en las mentes de los jugadores. Nunca habían visto monstruos coordinarse tan perfectamente antes. Además de tener una gran variedad de habilidades, la mayor ventaja que poseían los jugadores era su capacidad de cooperar, utilizando sus fortalezas para compensar las debilidades de sus compañeros. Esto permitió a los jugadores desafiar a los jefes de niveles superiores y niveles. Si los monstruos captaran esta habilidad, los jugadores perderían más de la mitad de sus ventajas. Todos, mantengan su distancia de estos monstruos. No dejes que te rodeen. White Knight gritó apresuradamente. Aunque también estaba sorprendido, reaccionó rápidamente. Finalmente entendió lo difícil que era esta búsqueda. Sin embargo, los mutantes no tenían intención de darles a White Knight y a los demás tiempo para recuperarse de su estupor. Dividiéndose en múltiples grupos más pequeños, cargaron en las clases mágicas en la parte posterior del grupo, sin molestarse en perder el tiempo con los MT y las clases cuerpo a cuerpo. Estos mutantes se comportaron como jugadores, en lugar de monstruos. Sin ninguna defensa contra este desarrollo repentino, White Knight cambió las estrategias, eligiendo las tácticas PvP del equipo. Hizo que las clases cuerpo a cuerpo rodearan a las clases a distancia, reteniendo a los mutantes entrantes tanto como fuera posible mientras se retiraban a terrenos más ventajosos. Mirando desde lejos, Shifen tuvo que admitir que White Knight era de hecho uno de los personajes legendarios del dominio de Dios. No solo sus habilidades de liderazgo eran de primera clase, sino que también tenía habilidades de observación y previsión increíblemente precisas. Luchó como una máquina. Comprendiendo perfectamente todos los aspectos de la batalla, sabía quién necesitaba hacer qué, dónde suministrar refuerzos y cuándo usar habilidades específicas. Todos los miembros del equipo se movieron como una extensión de White Knight. Desafortunadamente, los miembros del equipo de White Knight cayeron gradualmente, uno tras otro. Por el contrario, los mutantes aún no habían sufrido una sola pérdida. Los ataques de todos solo causaron alrededor de menos 300 de daño. Los golpes críticos solo lograron menos 600. Incluso si concentran sus ataques en un mutante común específico, este último tenía 1,500,000 HP. Al equipo le llevaría mucho tiempo matar a un mutante común, sin mencionar a los mutantes de élite y jefe. Incluso con los comandos y las respuestas adecuadas, los miembros de OWL no pudieron compensar la diferencia en los atributos. A medida que White Knight y los demás se retiraron gradualmente del Silver Dragon, los mutantes se movieron con ellos. Esto le dio a Shifen la oportunidad de acercarse sigilosamente al lado del dragón. Después de que el líquido negro había salido del dragón plateado, el cuerpo gris plateado del dragón había palidecido a una plata pura. A pesar de estar inconsciente, el aura del dragón era intensamente aterradora. Incluso a Shifen le resultó difícil moverse una vez que estuvo a 30 yardas de la criatura. Si un jugador común se parara en los zapatos de Shifen, probablemente estaría paralizado. Sin embargo, cuanto más se acercaba Shifen al dragón de plata, mayor era la respiración del dragón celestial. ¿Quiere que coleccione el corazón del dragón? Shifen sintió que se le agolpaba un dolor de cabeza cuando levantó la cabeza para mirar al enorme dragón de plata. El dragón delante de él se alzaba como una montaña. Las dos espadas en sus manos no eran más que palillos de dientes antes. Además, aunque el dragón de plata estaba inconsciente, la matriz mágica ya no lo suprimía. Se había recuperado a su estado original.
Un monstruo de nivel 220, nivel 5. Incluso si a Shifen se le permitiera piratear y atacar al dragón sin obstáculos, no podría infligir ningún daño. Sin embargo, Shifen decidió intentarlo. Desenvainando Killing Ray, apuñaló la espada sagrada hacia una de las escamas del dragón de plata. ¡Dan! Las chispas volaron cuando su espada chocó con la escala de plata. El dragón de plata inconsciente ni siquiera recibió un daño obligatorio de -1 por el ataque de Shifen. Además, la barra de HP del dragón de plata aún aumentó, poco a poco. Efectivamente, dañar a un dragón con mi fuerza no es más que un sueño, se rió Shifen con amargura. Aunque entendió que White Knight y los demás solo habían herido al dragón de plata debido a la matriz mágica que habían recibido de su búsqueda, Shifen solo entendió realmente lo imposible que sería matar a esta bestia después de intentarlo por sí mismo. Incapaz de dañar al dragón de plata, Shifen no tuvo más remedio que seguir a donde conducía su anillo. Se negó a renunciar a la posibilidad de reparar el aliento del dragón celestial. El aliento del dragón celestial había sido inicialmente un verdadero objeto legendario. Si quería restaurar el anillo legendario fragmentado, necesitaba 3 estrellas mágicas y un corazón de dragón. Entre ellos, el corazón del dragón fue el más difícil de obtener ya que los dragones eran enloquecedoramente raros en el dominio de Dios. Además, eran incomparablemente poderosos. Con una oportunidad tan falsa ante él, Shifen realmente no se rendiría fácilmente. El aliento del dragón celestial no había reaccionado en lo más mínimo al dragón de plata consciente. Sin embargo, tan pronto como el dragón de plata se desmayó, el anillo reaccionó. Además, cuanto más cerca estaba del dragón de plata, mayor era la reacción del anillo. Incluso después de pararse al lado del dragón, el anillo se hizo más intenso, palpitando en su dedo como un corazón palpitante. Esto indicó que debería haber algún método para reparar el aliento del dragón celestial. De lo contrario, el anillo habría permanecido tranquilo. Cuando Shifen llegó ante el corazón del dragón de plata, la reacción del anillo alcanzó su punto máximo. Podría estar aquí. Shifen desenvainó a Killing Ray y apuñaló al dragón. Sin embargo, como antes, las escamas del dragón eran impenetrables. Su ataque ni siquiera había dejado una marca. Sin otra opción, Shifen colocó la mano que llevaba el aliento del dragón celestial en la balanza sobre el corazón del dragón de plata. En este momento, el sonido de una notificación del sistema llegó a sus oídos. Sistema. ¿Deseas absorber el corazón del dragón? Entonces, el corazón del dragón no es literalmente el corazón de un dragón, sino el poder que irradia. Shifen quedó instantáneamente extasiado. Inmediatamente, eligió absorber el corazón del dragón, temeroso de perder esta oportunidad si esperaba más. Capítulo 873. El despertar de Ring of Legends. En el instante en que Shifen hizo clic en absorber, el aliento del dragón celestial en su dedo tembló débilmente. Briznas de niebla plateada fluyeron desde el corazón del dragón de plata hacia el anillo. Al mismo tiempo, una larga barra de carga apareció ante Shifen. Cuando la barra de carga comenzó a llenarse, una matriz mágica dorada apareció bajo los pies de Shifen. Numerosos pequeños conjuntos de magia púrpura también comenzaron a aparecer junto a su mano, cada vez más intrincados a medida que se llenaba la barra de carga. Línea tras línea de runas divinas aparecieron automáticamente y se fusionaron con estas matrices mágicas, perfeccionándolas continuamente. Si otro jugador viera los ojos de Shifen, también descubriría una matriz mágica plateada en cada una, la complejidad de las matrices superando incluso la de una matriz mágica triple. La euforía de Shifen creció cuando vio que comenzaban los trabajos de restauración del aliento del dragón celestial. Los objetos legendarios fragmentados eran extremadamente raros en todo el dominio de Dios. Cada elemento podría incitar fácilmente a una guerra total entre grandes gremios. Ningún elemento épico podría compararse con su valor. En el pasado, a pesar de que Shadow era un gremio de segunda categoría y había establecido 10 ciudades-estado, el gremio no había tenido un solo objeto legendario fragmentado. Si Shifen hubiera tenido un objeto legendario fragmentado en ese entonces, el objeto lo habría ayudado a convertirse en un emperador espada de nivel 4, incluso si su cuerpo fuera débil. Anteriormente, en la arena oscura, el aliento del dragón celestial había jugado un papel masivo en su victoria contra Sirius de los lobos de batalla. También fue la razón por la que había podido derrotar a un experto en vértices tras otro en esta vida.
Si pudiera mejorar el aliento del dragón celestial, con la fuerza del efecto oculto de la espada abisal, no necesitaría utilizar la espada de doble filo de Subberser de doble filo para competir con expertos como monstruos. Después de todo, los artículos legendarios fragmentados eran increíblemente raros. Incluso ahora, no había oído hablar de nadie, aparte de él y Firerance con sus 1000 transformaciones, siendo dueño de una. A lo sumo, había visto a otros empuñando armas y equipos épicos. Después de bastante, la barra de carga finalmente alcanzó el 1%. Esto frunció el ceño de Shifen. La restauración del anillo requirió demasiado tiempo. Mientras tanto, el HP del dragón de plata todavía se estaba recuperando. Cuando el HP del dragón de plata estuviera lleno una vez más, definitivamente se despertaría. En ese momento, perdería la oportunidad de absorber el poder del corazón del dragón. Prisa. Por favor. Shifen entró en pánico mientras observaba que el HP del dragón de plata alcanzaba el 30%, mientras que su progreso de absorción solo había aumentado al 4%. Además, Shifen todavía tenía que preocuparse por esos mutantes. Actualmente, no podía moverse. Aunque el equipo de White Knight era impresionantemente fuerte, contra tantos mutantes, era solo cuestión de tiempo antes de que cayeran. Si no había terminado de reparar el aliento del dragón celestial para entonces, y esos mutantes regresaron, todo su esfuerzo sería en vano. Por favor, ustedes tienen que aguantar un poco más. Rezó Shifen mientras observaba que la barra de carga alcanzaba el 5%. El tiempo fluyó rápidamente. Cuando el HP del dragón de plata se recuperó al 50%, el progreso de restauración de Shifen solo había alcanzado el 32%. Aunque su velocidad de restauración fue ligeramente más rápida que la velocidad de recuperación del dragón, el HP de este último estaba casi lleno. Mientras tanto, el equipo de White Knight también se enfrentó a una situación intensa. Desde el comienzo de la batalla hasta ahora, el equipo de 100 de White Knight había caído a alrededor de 70 jugadores. En contraste, solo 3 mutantes comunes habían muerto hasta ahora. Si un equipo de jugadores ordinarios, incluso de élite, se enfrentara a estos mutantes, los monstruos los habrían aniquilado hace mucho tiempo sin perder un solo mutante. El hecho de que Owl haya persistido hasta ahora y haya actuado tan asombrosamente demostró que había habido una razón para su legendaria reputación en el pasado. No te detengas. Usa todos los pergaminos mágicos que tenemos. Ordenó White Knight cuando el equipo llegó a la cima de una colina empinada. En el dominio de Dios, el terreno era un factor importante para determinar el resultado de una batalla. El objetivo principal de White Knight detrás del retiro era moverse a terreno favorable. En una batalla entre jugadores, las montañas empinadas eran fácilmente defendibles. Ahora que el equipo estaba en un terreno más alto, solo necesitaban repeler a los enemigos entrantes. Podrían evitar que los mutantes los rodeen. Bajo el mando de White Knight, todos en el equipo rechinaron los dientes mientras sacaban sus preciosos pergaminos mágicos y herramientas. Si no podían detener a los mutantes entrantes a tiempo, usarían todos los pergaminos mágicos que tenían para obligar a estos monstruos a retroceder. Así, lucharon una ola tras otra. Después de un corto periodo, 2 mutantes comunes más murieron. Sin embargo, estos mutantes tampoco eran enemigos fáciles. Al darse cuenta de que la batalla estaba estancada, la docena de mutantes de élite comenzaron a trabajar juntos para bloquear los ataques de White Knight y sus compañeros cuerpo a cuerpo, creando oportunidades para que los mutantes comunes atraviesen la línea defensiva de Owl. Jefe, estoy casi fuera de mana. Si esto continúa, nos agotarán hasta la muerte, incluso si no pueden matarnos directamente, informó un clérigo masculino de nivel 38 ansioso mientras miraba a su mana restante. Esta batalla fue mucho más exigente que cualquier batalla de boss que habían librado hasta ahora. En el pasado, solo había necesitado concentrarse en curar el MT principal. Ahora, sin embargo, también tuvo que sanar al resto del equipo, lo que aumentó significativamente su consumo de maná. Además, ya se habían agotado durante la batalla contra el dragón de plata. Sanadores, controlen su uso de maná. Si tu mana se está acabando, bebe una poción. Melees, concéntrate en atrapar a los monstruos. No pelees, intenta reducir la carga de los sanadores tanto como sea posible. Si tu HP es bajo, bebe una poción, ordenó White Knight. También sabía lo grave que era su situación. No había esperado que estos mutantes fueran tan fuertes y poseyeran una inteligencia tan alta. Si continuaban luchando como estaban, su único resultado sería un barrido de equipo.
A medida que pasaron los segundos y los minutos, el equipo de White Knight perdió miembros. En otros lugares, la ansiedad de Shifen crecía con cada segundo que pasaba. El HP del dragón de plata ya había alcanzado el 97%, mientras que la restauración del aliento del dragón celestial solo había alcanzado el 93%. Era probable que el dragón se despertara antes de que se completara la restauración del anillo. Más rápido. Más rápido. Solo un poco más. Shifen gritó por dentro. Nunca había estado tan nervioso después de volver a entrar en el dominio de Dios en esta vida. 95%, 96%, 97%, 98%, cuando la restauración del aliento del dragón celestial alcanzó el 99%, la barra de HP del dragón de plata terminó de llenarse. Los párpados masivos del dragón se abrieron lentamente. El dragón de plata notó a Shifen de inmediato, y llamas de ira llenaron su mirada. Humano despreciable. ¿Te atreves a intentar robar mi poder? Bramó el dragón de plata. Ampliando sus fauces, usó Dragón Breath en Shifen. Sin dudarlo, Shifen inició Absolute Defense, la habilidad activable del aura de la tierra, que había preparado durante mucho tiempo. Auge. El poderoso Dragón Breath creó un enorme cráter alrededor de Shifen. Incluso White Knight y los demás, que luchaban a bastante distancia, sintieron temblar el suelo. Después de que el aliento del dragón terminó y el humo se disipó, Shifen se aferró a una de las escamas del dragón de plata con una mano, mientras que su otra mano presionó contra el costado del dragón sobre su corazón, absorbiendo el poder del corazón del dragón. Aunque Shifen no había recibido ningún daño, estaba aturdido. Desafortunadamente, Absolute Defense, que debería haber durado 5 segundos, había sido destruida. Sin embargo, la restauración del aliento del dragón celestial finalmente alcanzó el 100%. Los conjuntos mágicos que lo rodeaban comenzaron a fusionarse con el anillo, uno tras otro. Como si el anillo se hubiera despertado de su sueño, irradiaba un aura asombrosa. El anillo ya no se sentía como un objeto inanimado. Capítulo 874. Dominación del dragón. Aunque el aliento del dragón celestial había sido restaurado, el dragón de plata estaba furioso. Ruar. Un solo rugido sacudió el valle. Ella Fen incluso había sido arrojada a más de 30 yardas, un daño de más de menos 1,000 puntos apareciendo sobre su cabeza. Efectivamente, los dragones no deberían ser provocados. Cuando Shifen subió del suelo, miró al imponente dragón de plata en estado de shock. Este era el verdadero poder del dragón de plata. Su rugido solo había causado tanto daño. Incluso lanzarle varios millones de jugadores sería un suicidio. Sin embargo, Shifen no sabía que, de no ser por el aliento del dragón celestial que absorbe una gran parte del poder del dragón de plata, el rugido del dragón habría sido más que suficiente para reclamar su vida. El rugido del dragón de plata también alarmó a los lejanos mutantes y al equipo de White Knight. Gran hermano White, el dragón está despierto. ¿Qué deberíamos hacer? Preguntó el elementalista, Frozendream, preocupado, frunciendo el ceño. Ya estaban muy maltratados de su lucha contra los mutantes, y ganar contra estos monstruos seguía siendo un gran problema. Si el dragón de plata se uniera a la refriega, sería su destino. Ella entendió lo poderoso que era el dragón de plata. Ahora que no tenían una matriz mágica para suprimirlo, incluso su estornudo podría terminar con sus vidas. Podrían lidiar con sufrir una sola muerte. Sin embargo, la búsqueda que White Knight había aceptado fue extraordinaria. Si fallaban la búsqueda, las consecuencias serían inimaginables. Todavía estamos muy cerca del dragón de plata. Sigamos retirándonos. Recuerdo que una cueva estaba cerca. Vamos allá, ordenó White Knight después de considerar la situación. La fuerza del dragón de plata hablaba mucho por sí misma. Sin embargo, mientras no los descubriera, no sería una amenaza. Estos mutantes seguían siendo su principal problema. Matar a uno fue extremadamente difícil. Si no fuera por el terreno ventajoso y la gran cantidad de rollos mágicos y herramientas que poseían, ya estarían muertos. Jefe, mira. Hay alguien en el cielo. Anunció de repente un ranger con una vista aguda mientras miraba hacia las nubes distantes. White Knight estaba confundido. Inconscientemente se giró para mirar hacia donde señalaba el ranger. Actualmente se encontraban dentro de un nido de monstruos abisales. Solo habían llegado aquí de forma segura debido a la matriz mágica de teletransportación que la búsqueda había proporcionado. Era difícil imaginar que alguien más estuviera aquí.
Después de mirar de cerca, White Knight descubrió a alguien volando por el cielo. Sin embargo, aproximadamente 2 segundos después, la expresión de White Knight se oscureció. Las expresiones de los miembros de su equipo fueron igualmente sombrías. Notaron que el dragón de plata seguía al jugador de cerca. Según la apariencia del dragón, parecía furioso. Además, ahora que el dragón de plata estaba libre de la supresión de la matriz mágica, parecía mucho más fuerte que antes. El dragón de plata al que se habían enfrentado anteriormente se sentía como un gatito adorable en comparación con la bestia prehistórica que voló por el cielo. «Mierda, ¿quién es ese?». Cuando estos jugadores vieron a la figura pelear mientras huían del dragón de plata, quedaron atónitos. Incluso se preguntaron si esa figura era un NPC, en lugar de un jugador. Sin embargo, el marcador de diamante verde sobre la cabeza de la figura confirmó que era un jugador. Incluso si querían negar la verdad, tenían que enfrentar los hechos ante ellos. En el cielo, Shifen había activado el poder de la oscuridad, aumentando sus atributos en un 60% durante 10 minutos. Además, había activado Wind Rider. En general, fue un poco más rápido que el dragón de plata. Inicialmente, Shifen se había desesperado, preparado para morir y perder el libro antiguo del abismo. Sin embargo, después de examinar la información del dragón de plata, dio un suspiro de alivio. Debido a que el aliento del dragón celestial había absorbido una gran parte de su poder, el dragón de plata había caído en un estado extremadamente debilitado. El rugido anterior había sido el último hilo de poder del dragón de plata. Ahora, tanto su nivel como su nivel habían caído significativamente. Silver Dragón, nivel 4, nivel 55 HP. Extremadamente debilitado. Aunque Shifen definitivamente no era rival para un jefe de nivel 55, nivel 4, con el poder de la oscuridad corriendo a través de él y el aliento del dragón celestial parcialmente restaurado, sus atributos habían superado con creces el de una clase de tier, nivel 2 del mismo nivel. También tenía una habilidad como Wind Rider para aumentar su velocidad. El escape era completamente posible. Aliento del dragón celestial anillo, rango legendario fragmentado, requisito de equipo. Fuerza 400, agilidad 400, inteligencia 200. Cuando está equipado. Todos los atributos más 50, nivel 40, fuerza más 50%, agilidad más 50%, inteligencia más 35%, resistencia más 50%, velocidad de movimiento más 35%, velocidad de ataque más 30%, ignorar niveles más 15. Todos los requisitos de nivel de objeto se reducen en 10 niveles. Habilidad adicional 1. Autoridad del dragón. Suprime a todos los enemigos en los alrededores con el poder del dragón celestial, infligiendo el estado de miedo a los enemigos dentro de una distancia de 50 yardas, reduciendo su poder de ataque en un 40%, velocidad de ataque en un 40% y velocidad de movimiento en un 40% durante 1 minuto. Enfriamiento. 3 minutos. Habilidad adicional 2. Aliento de dragón. Inflige 10x de daño en una línea de 85 yardas frente a ti. Hay un 30% de posibilidades de inducir el estado de desmayo durante 3 segundos. Enfriamiento. 4 minutos. Habilidad adicional 3. Poder del dragón celestial. Permite al usuario poseer temporalmente el poder del dragón celestial, aumentando el HP en un 500%, la fuerza en un 150%, la agilidad en un 60% y la defensa en un 300%, y otorga inmunidad a todos los efectos de control durante 2 minutos. Enfriamiento. 3 horas. Habilidad pasiva adicional. Dominación del dragón. Aumenta los atributos básicos de todos los dragones aliados en un 15%, mientras que suprime los atributos básicos de todos los dragones enemigos en un 20%. Cada dragón dentro de un radio de 1,000 yardas aumentará los atributos del usuario en 500 puntos. El dragón Slayer Mekaseru una vez fue dueño del aliento del dragón celestial. Originalmente era un artículo legendario clasificado que poseía la fuerza suprimida de la tribu dragón. Debido al daño resultante de una guerra entre dioses, su poder ha disminuido considerablemente. Sin embargo, el aliento del dragón celestial posee un poder mágico incomparablemente fuerte y posee el potencial para restaurarse. Su gloria pasada puede ser restaurada con solo 3 estrellas mágicas. Restauración actual, 1/4.
Después de que Shifen investigó los atributos del aliento del dragón celestial, finalmente entendió por qué el legendario NPC, Fausto, había dicho que, mientras restaurara el anillo, no tendría que temer la reacción de la espada abisal. A pesar de haber completado solo uno de los 4 requisitos de restauración, las habilidades del anillo legendario fragmentado eran muy poderosas. Solo podía imaginar lo poderoso que sería contra los dragones si lo restauraba por completo. Incluso si el dragón de plata fuera invencible en esta etapa del juego, debido a la habilidad de dominación del dragón, había ganado un beneficio de 500 puntos para todos sus atributos. Actualmente, era aún más fuerte que cuando había estado en su apogeo 1 por un amplio margen. Era incluso más fuerte que una clase de tier, nivel 2 del mismo nivel. Además, la habilidad había suprimido los atributos básicos del dragón de plata en un 20%. Simplemente no pudo alcanzar a Shifen. Capítulo 875. Ruinas del templo. En el cielo sobre el valle, Shifen esquivó los ataques del dragón de plata mientras observaba el terreno circundante. Aunque el poder de la oscuridad tuvo una duración muy larga, eventualmente terminaría. Una vez que perdió los beneficios del poder de la oscuridad y tuvo que depender únicamente del aliento del dragón celestial, escapar del dragón de plata sería imposible. Ahí está. Shifen rápidamente encontró la salida del dragón de plata. Luego se volvió y corrió hacia esa área. Ruinas del templo en ruinas solían ocupar el área. Sin embargo, la aparición del dragón había arrasado las ruinas. Ahora, solo había un enorme cráter con los fragmentos dispersos de las ruinas del templo. La escena reafirmó la suposición anterior de Shifen. Había un 99% de posibilidades de que la inesperada llegada de White Knight y los demás miembros de OWL se debiera a una búsqueda. La entrada del dragón de plata fue aún más precipitada. Además, tan pronto como apareció el dragón de plata, se activó el santuario oscuro de maldición Tier 5. Este hechizo obviamente se había creado para evitar que algo escapara, y ese algo era definitivamente el dragón de plata. Dado que el hechizo se había creado para evitar la fuga del dragón de plata, debería haber un hechizo que pudiera volver a sellarlo, al igual que en el obelisco en Stone Forest Town. El cráter no tenía fondo. El dragón pronto se dio cuenta de que Shifen estaba volando hacia el cráter. Aunque tenía miedo de volver a acercarse al pozo, Shifen había robado su poder y lo había dejado debilitado. Incluso si aún pudiera recuperarse, la recuperación llevaría mucho tiempo. No sería capaz de calmar el odio en su corazón si no se librara de este espadachín. Por lo tanto, también voló hacia el cráter después de Shifen. Una vez que el dragón de plata desapareció, White Knight y su equipo lanzaron un suspiro de alivio. Mientras no agitaran al dragón, ellos, más o menos, tenían la oportunidad de deshacerse de estos mutantes. Si el dragón de plata se hubiera unido a la batalla, habrían perdido todas las posibilidades de completar su búsqueda. ¿Quién es esa persona? Fue capaz de enfrentarse al dragón durante tanto tiempo. Los miembros de OWL se habían quedado profundamente conmocionados cuando vieron la escena de antes. Al final del día, un dragón seguía siendo un dragón. Incluso si se debilitó extremadamente, todavía no era una hormiga contra la que los jugadores como ellos pudieran enfrentarse. Anteriormente, habían logrado ver muy claramente que, aunque el dragón de plata estaba en un estado debilitado, la información que mostraba que todavía tenía la fuerza de un jefe de nivel 4, nivel 4. Sería pan comido para el dragón de plata aplastarlos en panqueques, tanto que ni siquiera tendrían ningún poder para resistirlo. Muy bien, concéntrate. El dragón ya ha desaparecido. Apurémonos y eliminemos estos mutantes. Use una matriz mágica para suprimirlos, de inmediato. Ya no tenemos tiempo para detenernos. La actuación de Shifen también había conmocionado considerablemente a White Knight. Sin embargo, no pensó que Shifen pudiera precisar al dragón de plata por mucho tiempo. Por lo tanto, tenían que terminar su tarea lo más rápido posible. Tan pronto como White Knight lo dijo, 15 jugadores de clase mágica en el equipo sacaron un rollo mágico y una poción azul. Cuando estos jugadores de clase mágica bebieron la poción de recuperación de maná intermedia en sus manos, su maná, que había estado por debajo del 10%, se recuperó instantáneamente en un 30%. Su velocidad de recuperación de maná también se duplicó durante 30 segundos. Después de lo cual, estos 15 jugadores activaron una matriz mágica. Inmediatamente, una gigantesca matriz mágica envolvió a todos los mutantes. El campo Extreme Frost inicial ya había ralentizado significativamente las reacciones de estos mutantes.
Con los efectos de la matriz mágica añadidos, las velocidades de los mutantes disminuyeron aún más por un amplio margen. Sus atributos también fueron suprimidos en un 30%. Aunque los atributos de los mutantes aún eran superiores a los de ellos, no eran expertos comunes. Originalmente, con solo los efectos del campo Extreme Frost, cada uno de ellos podía manejar fácilmente un mutante común por sí mismos. Algunos de ellos incluso fueron capaces de precisar los mutantes de élite. Ahora, contra estos mutantes mucho más lentos y débiles, a todos les fue aún más fácil luchar. La aparición de la matriz mágica había cambiado instantáneamente el rumbo de la batalla. En el fondo del cráter, Shifen descubrió muy rápidamente una gigantesca matriz mágica rodeada de 36 pilares de piedra de más de 100 metros de altura con numerosas runas divinas grabadas en ellos. Además de estos pilares, también vio un altar destruido en la esquina de la matriz mágica. Parece que, mientras se repare ese lugar, puedo reactivar el sello. Shifen inmediatamente corrió hacia el altar. Tan pronto como llegó ante el altar de piedra, sin embargo, inmediatamente sintió como si hubiera sido estafado. Para restaurar el altar de piedra, en realidad necesitaba 1,000 cristales mágicos, así como el sacrificio permanente de 80 puntos de todos sus atributos básicos. La cantidad de cristales mágicos necesarios no era nada para Shifen. Después de todo, siempre llevaba consigo varios miles de cristales en caso de emergencia. Sin embargo, la pérdida permanente de 80 puntos en todos los atributos fue una historia diferente. Para los jugadores comunes actuales, perder tanto en atributos prácticamente paralizaría su cuenta. Sin embargo, al ver al dragón de plata ya volando, Shifen apretó los dientes y presionó aceptar. De todos modos, después de restaurar el aliento del dragón celestial, el anillo ahora proporcionó atributos básicos adicionales. También recibió mejoras masivas en varios otros aspectos. En general, incluso después de tener en cuenta esta pérdida, aún terminó con una ganancia neta en atributos básicos. En el instante en que Shifen hizo clic en aceptar, inmediatamente sintió que el poder se le escapaba del cuerpo. Mientras tanto, el dragón de plata, que acababa de llegar antes que Shifen y estaba a punto de matarlo con sus garras, de repente se congeló, con miedo en sus ojos. En este momento, escuchó claramente el ruido y el tintineo de las cadenas metálicas. De repente, el dragón de plata estaba aterrorizado. Ya no le importaba Shifen, ya que al instante trató de distanciarse de este lugar que una vez lo había atrapado. ¿Quieres escapar? En este momento, una sonrisa fría apareció en la cara de Shifen. Si dejara escapar al dragón de plata ahora, habría sacrificado sus atributos por nada. Abyssal Bind. De repente, más de una docena de cadenas de tono negro emergieron del suelo, uniendo directamente al dragón de plata. Aunque Abyssal Bind tuvo poco efecto en un monstruo del calibre del dragón de plata, igual logró retrasar al dragón en medio segundo. Para la mayoría, este medio segundo puede no parecer mucho. Para el dragón de plata, sin embargo, este medio segundo fue suficiente para enviarlo a caer del cielo directamente al infierno. El dragón de plata se liberó de las cadenas negras, pero antes de que pudiera escapar del cráter, numerosas cadenas doradas salieron disparadas del conjunto mágico y lo ataron. No importa cuán duro luchó el dragón de plata, fue lentamente, poco a poco, arrastrado hacia el fondo del cráter. En este momento, el corazón del dragón de plata se desbordó de desesperación. Había hecho todo lo posible para escapar de sus ataduras y recuperar su libertad, sin embargo, solo por vengarse de un pequeño humano insignificante, ahora sufrió la atadura de estas cadenas condenables una vez más. Humano, eres muy asombroso. Te las arreglaste no solo para saquear mi fuerza, sino también para sobrevivir contra mí por tanto tiempo, e incluso para volver a sellarme ahora. Te reconozco como una existencia igual a mí. En este momento, el dragón de plata dejó de luchar. En cambio, observó en silencio a Shifen mientras preguntaba, ¿estás dispuesto a hacer un intercambio conmigo? Debes saber que los dragones no harán fácilmente intercambios con existencias débiles como los humanos. Además, los dragones siempre cumplen su palabra. Mientras un dragón prometa hacer algo, definitivamente lo lograrán. ¿Comercio? Shifen se sorprendió a pesar de sí mismo cuando escuchó esto. Al mismo tiempo, el sonido de varias notificaciones del sistema también entró en sus oídos. Capítulo 876. Impresionante Shifen. Las palabras del dragón de plata ya plantearon cierta tentación para Shifen en primer lugar. Después de escuchar el contenido de la notificación del sistema, se sorprendió aún más. Sistema. ¡Felicidades!
Has obtenido el reconocimiento de la raza dragón. Sistema. ¡Felicidades! Has aprendido el idioma de los dragones. Sistema. Búsqueda oculta redención de vida activada. ¿Deseas aceptar esta búsqueda? Así que también hay un gran beneficio para resellar al dragón de plata. Después de mirar la ventana de notificación del sistema, Shifen volvió a mirar al dragón de plata. Los dragones no solo eran incomparablemente poderosos. También les encantaba coleccionar tesoros. Si pudiera completar esta búsqueda relacionada con la raza dragón, las recompensas potenciales definitivamente serían mucho más abundantes que las de las misiones dadas por NPC humanos. Originalmente, White Knight y los demás fueron los que deberían haber recibido esta búsqueda. Ahora, sin embargo, Shifen les había robado accidentalmente esta oportunidad. Claro, pero ¿qué obtendré a cambio? Preguntó Shifen, sonriendo mientras miraba al dragón de plata caído. En cualquier caso, no tenía prisa por ir a ninguna parte. Escuchar al dragón no dolería. Sé que ustedes los humanos siempre están en busca del poder. Sé de cierta ubicación. En ese lugar, hay una tableta de técnica secreta que las potencias entre ustedes, los humanos, siempre están soñando con obtener. Si puedes liberarme y ayudarme a vencer a esos mutantes, puedo enviarte a ese lugar, dijo lentamente el dragón de plata. ¿Tableta de técnica secreta? Shifen estaba sorprendido a pesar de sí mismo. Realmente nunca imaginó que esta búsqueda oculta que activó en realidad ofrecería una recompensa tan generosa. Si pudiera obtener una tableta adicional de técnica secreta, sería capaz de nutrir a más expertos del gremio. Muy bien, estoy de acuerdo con tu oferta, respondió Shifen sin dudarlo. Sistema. Búsqueda oculta redención de vida aceptada. Contenido de la misión. Ayuda al dragón de plata a matar a los mutantes. Tales buenas oportunidades no llegaron fácilmente. Actualmente, Shifen todavía estaba completamente indefenso sobre la búsqueda de la tableta dorada. Ese joven misterioso era simplemente demasiado poderoso. Shifen simplemente no tuvo oportunidad de completar la búsqueda en su nivel actual. Tratar con los mutantes, por otro lado, era mucho menos exigente. Estos mutantes habían aparecido recientemente. Todavía no habían experimentado ningún crecimiento y actualmente estaban en su punto más débil. Por lo tanto, sería significativamente más fácil matarlos. Si le diera a los mutantes 10 días o medio mes, incluso él sería incapaz de hacer algo al respecto. Después de lo cual, Shifen destruyó el altar de piedra una vez más y liberó al dragón de plata. Aunque no puedo acercarme demasiado a esos mutantes, puedo apoyarte desde el costado. Al mirar las cadenas que unían su cuerpo que desaparecía, el dragón de plata extendió una de sus enormes garras hacia Shifen y dijo, súbete. Te llevaré al campo de batalla. Si se les da rienda suelta, esos mutantes solo se fortalecerán con el paso del tiempo. Necesitamos exterminarlos lo más rápido posible. Sin dudarlo, Shifen saltó directamente sobre la garra del dragón de plata. De hecho, tal como lo había dicho el dragón de plata, incluso si esos mutantes no devoraran o mataran a ningún monstruo o jugador, aún se harían más fuertes con el paso del tiempo. Sin ninguna intervención, se convertirían en un desastre en el dominio de Dios en unos pocos días. En su vida anterior, un mutante que se había dejado sin control en Star Moon Kingdom había causado devastación en el reino. Para cuando los jugadores se dieron cuenta de la gravedad de la situación, Mutant ya se había convertido en un enemigo difícil de vencer incluso con más de 100.000 jugadores. De repente, el dragón de plata extendió sus alas y las agitó. Luego voló directamente desde el cráter y se disparó hacia el cielo. Jefe, algo no está bien con estos mutantes. Dijo de repente un espadachín masculino de nivel 38. Sigo sintiendo que se están volviendo más y más fuertes. Sí, tengo el mismo sentimiento. Aunque no hay ningún cambio en sus HP máximos, mis ataques en realidad les están haciendo cada vez menos daño. Yo también. Además, sus movimientos y reacciones están mejorando gradualmente. Al principio, todos habían pensado que esto era solo su propio error. Sin embargo, después de que una persona lo mencionó, todos los demás sintieron de manera similar que algo andaba mal. Si permitieran que estos monstruos continuaran fortaleciéndose, su situación se volvería cada vez más precaria. Después de todo, solo desde el punto de vista numérico, ahora estaban en desventaja. Inicialmente, había habido 101 mutantes. Ahora, todavía había 87 de ellos. Por otro lado, su equipo, que había comenzado con 100 miembros, solo tenía 64 miembros restantes.
Lo más trágico, incluso hasta ahora, todavía tenían que derrotar a un solo mutante de élite. Además, también habían usado casi todos los rollos mágicos y las herramientas que habían traído consigo. Esta fue la primera vez que encontraron una búsqueda tan difícil en la que no podían ver ninguna esperanza de victoria. White Knight, que había estado atacando al Chieftain Mutant todo este tiempo, también frunció el ceño profundamente. En verdad, él también se había dado cuenta desde hacía mucho tiempo de que estos mutantes se estaban volviendo cada vez más fuertes, especialmente el mutante jefe que estaba equipando. Ya sea en términos de velocidad de reacción, defensa o poder de ataque, estos monstruos estaban recibiendo mejoras graduales menores. Sin embargo, también estaba indefenso sobre la situación. Ya había hecho muchos preparativos para la búsqueda esta vez. Nunca había pensado que aún terminarían fallando. Justo cuando todos caían en los pozos de la desesperación, una figura masiva apareció en el cielo una vez más, el rugido que lanzó hizo temblar a todos. Se acabó. Realmente hemos terminado esta vez. Todos sus corazones se hundieron en la desesperación total cuando vieron al dragón de plata volando hacia ellos. Un dragón de plata de nivel 4 era mucho más poderoso que estos mutantes contra los que luchaban. Ya no poseían ninguna posibilidad de victoria contra estos mutantes. Ahora que un dragón de plata se unía a la refriega, ni siquiera tenían el corazón para intentar resistir. Oye, mira la garra del dragón de plata. Parece que hay una persona parada allí. Frozendream exclamó mientras miraba al distante dragón de plata, sus hermosos ojos se abrieron con incredulidad. El dragón de plata fue más que aterrador. Era realmente difícil imaginar que habría alguien capaz de pararse sobre la garra del dragón. Al escuchar las palabras de Frozendream, todos enfocaron rápidamente su mirada en las garras del dragón. ¿No es ese el jugador de antes? No estoy soñando, ¿verdad? ¿El dragón de plata que intentaba matarlo antes ha caído realmente bajo su control? ¿Es incluso humano? Todos quedaron atónitos cuando vieron a Shifen parado en la garra del dragón de plata. Érase una vez, se habían sentido orgullosos del hecho de que estaban en posesión de un bronce o una montura de hierro misterioso incluso antes de alcanzar el nivel 40. Sin embargo, después de mirar a Shifen, estuvieron a punto de morir de vergüenza. Cuando el dragón de plata se acercó rápidamente a ellos, su aura poderosa dejó a todos sin aliento, a pesar de que varios cientos de metros aún los separaban. Poco después, Shifen saltó de la garra del dragón de plata y aterrizó ante todos. Ninguno de los miembros de OUL pudo encontrar en sí mismos hablar con Shifen. Solo lo observaron en silencio con los ojos llenos de miedo. Solo el pensamiento del dragón de plata flotando sobre Shifen los hizo estremecerse. Un solo resoplido del dragón de plata sería más que suficiente para eliminarlos por completo. Se podría decir que su destino estaba actualmente en manos de Shifen. Compañero amigo, ¿cómo puedo ayudarte? En este momento, incluso White Knight tenía una expresión incomparablemente tensa mientras miraba a Shifen. Dejando a un lado al dragón de plata flotando sobre Shifen, solo el espadachín mismo le dio a White Knight la sensación de una existencia inalcanzable. A pesar de que White Knight claramente no podía sentir ningún peligro proveniente de Shifen, el aura que irradiaba este era en realidad algo superior incluso a un monstruo clasificado Lord del mismo nivel. Frente a un experto de tal calibre, incluso su orgullo tuvo que pisar con gran precaución. Capítulo 877. Masacre brutal. Shifen lanzó una mirada a White Knight y a los demás, que todavía estaban encerrados en combate. Desde el estado actual de su batalla, se estaban desempeñando mucho mejor de lo que inicialmente esperaba. En este momento, Shifen tuvo que admitir que OUL era de hecho un equipo de aventureros a la par de Midnight Tea Party. Había bastantes expertos capaces entre ellos. Si la fuerza principal de Zero Wing fuera la que lucha aquí hoy, hace mucho tiempo que habrían caído ante estos mutantes. En particular, White Knight, que estaba inmovilizando al Chieftain Mutant, ya había alcanzado la perfección en términos de utilización de skill. Shifen estimó que cada una de las habilidades de White Knight tenía una tasa de finalización de al menos el 90%. A pesar de luchar en un entorno tan estrecho y peligroso, White Knight aún logró lograr tales resultados. Además, su control y utilización de su entorno circundante fueron igualmente a un nivel impresionante. Shifen no pensó que incluso él mismo podría tener un mejor desempeño que White Knight en este aspecto. Además, las predicciones de la Noche Blanca sobre los movimientos del jefe mutante fueron extremadamente precisas.
Aunque el Chief 50 Mutant de nivel 50 no era tan fuerte como un Gran Lord de nivel 50, tampoco estaba tan lejos. Incluso con los efectos del campo de escarcha extrema y la barrera de supresión, un jugador en el nivel de la Noche Blanca aún enfrentaría dificultades extremas para evadir los ataques del jefe, sin mencionar hacerlo en un entorno tan reducido y sin exponer a ninguno de sus aliados a los ataques del jefe. Si Wittenheim no pudiera predecir los movimientos del Chieftain Mutant con 1 o 2 segundos de anticipación, sería completamente imposible para él guiar los ataques del Chieftain con precisión. Desafortunadamente, aunque Wittenheim y los otros miembros de OWL fueron increíbles, era obvio que los mutantes tenían la ventaja en esta batalla. A medida que pasara el tiempo, el poder de combate de los mutantes también aumentaría. Era solo cuestión de tiempo antes de que la Noche Blanca y los demás fueran aniquilados. No me malentiendan. No estoy aquí para buscar problemas, dijo Shifen mientras echaba otro vistazo a la situación general de la batalla. Al ver las expresiones ansiosas y ligeramente hostiles que Wittenheim y los demás estaban usando, no pudo evitar reírse mientras decía. Además, incluso si llegara a buscar problemas, simplemente podría pararme a un lado y mirar. En cualquier caso, estos monstruos los matarán eventualmente. Cuando todos escucharon las palabras de Shifen, querían reprenderlo. Al final, sin embargo, sus palabras quedaron atrapadas en sus gargantas. Esta reacción no se debió solo a la fuerza que Shifen había mostrado. También fue porque las palabras de Shifen no estaban equivocadas. ¿Puedo saber si un amigo estaría dispuesto a ayudarnos? Después de la batalla, puedes tener todo el botín de estos monstruos. No tomaremos nada. Wittenheim tomó la iniciativa de preguntar después de pensar en la situación. Gran hermano Witte, estos monstruos son tan poderosos. El botín que sueltan definitivamente será muy sorprendente. Además, solo hemos logrado llegar a este punto después de sacrificar tanto. Sin embargo, ahora, estamos dando todos los beneficios a alguien más. Frozendream inmediatamente entró en pánico al escuchar la propuesta de Wittenheim a Shifen. Aunque en realidad estaban en una situación precaria, ella no pensó que Shifen tendría una forma de lidiar con estos muchos mutantes. Ambas partes necesitaban trabajar juntas para tener la oportunidad de eliminar estos mutantes. En lugar de simplemente renunciar a todo el botín, deberían negociar con Shifen. Como mínimo, deberían pedir obtener el objeto de la misión. Los otros miembros de OWL también se pusieron ansiosos. Sin embargo, también sabían que Wittenheim estaba haciendo esto por ellos. Mientras estaban en esta área, solo había dos métodos para que se fueran. O mataron a todos los mutantes, o fueron asesinados por los mutantes. A juzgar por el impulso actual de la batalla, era solo cuestión de tiempo antes de que murieran, y sufrirían pérdidas significativas si morían. Además de perder un nivel, también dejarían caer una pieza de equipo. Les tomaría mucho tiempo recuperarse de tal pérdida. Está bien. Shifen asintió mientras miraba a la Noche Blanca retirarse mientras luchaba contra el jefe mutante. En realidad, incluso si Wittenheim no hiciera tal propuesta, todavía los ayudaría a exterminar a estos mutantes para formar una conexión con el futuro equipo legendario de aventureros. Al hacerlo, podría hacer que Wittenheim le debía un favor. Wittenheim era un hombre que cumplía su palabra. Mientras prometiera algo, definitivamente lo haría. En aquel entonces, el Ranger le debía un favor al Super Guild King's Return. Al final, había comenzado una guerra con el rival de King's Return, el Super Guild Panteón, sin dudarlo, ayudando a King's Return a asegurar una fortaleza de guerra. Una fortaleza de guerra era diferente de una ciudad o pueblo establecido por el jugador, que tenía una ubicación fija. Una fortaleza de guerra podía moverse, solo que era muy costoso moverse. Sin embargo, fue la herramienta perfecta para atacar ciudades y devastar tierras. Al mismo tiempo, una fortaleza de guerra también podría servir como una ciudad a pequeña escala. Podría pasar a los últimos mapas de nivelación para reducir en gran medida el tiempo de viaje de los jugadores. El valor de una fortaleza de guerra era muy superior incluso al de un objeto legendario. Por esta razón, Panteón había odiado a OWL hasta el hueso. El supergremio incluso había movilizado a su ejército para asaltar el cuartel general principal de OWL. Aunque OWL terminó ganando al final, el equipo de aventureros había sufrido enormes pérdidas. Mientras tanto, aunque Wittenheim no había dicho que le debía un favor a Shifen, el Ranger definitivamente recordaría el favor que Shifen le haría hoy. Solo este punto fue suficiente para Shifen. Muchas gracias. Al escuchar a Shifen aceptar su propuesta, Wittenheim exhaló un suspiro de alivio.
Es posible que sus compañeros de equipo no estén convencidos de la fuerza de Shifen, pero si Shifen no poseía la fuerza suficiente, ¿cómo podría haber logrado tratar al dragón de plata como un monte? Después de lo cual, White Knight hizo que Frozendream escribiera un contrato. Después de que ambas partes firmaron el contrato, agregaron a Shifen al equipo y lo nombraron líder del equipo. ¿Por qué agradecerle? ¿No le hemos dado todos los beneficios ya? Frozendream hizo un puchero silencioso, sintiéndose extremadamente disgustada mientras miraba a Shifen, que llevaba una capa negra y tenía su identidad oculta. Ella se negó a creer que Shifen realmente pudiera hacer algo con estos mutantes. Al final, solo estaría utilizando la fuerza del dragón de plata. Sin embargo, esta era la fuerza del dragón de plata, no la propia fuerza de Shifen. Después de firmar el contrato, Shifen también informó al dragón de plata que tomara medidas. En el momento siguiente, el dragón de plata dejó escapar un rugido ensordecedor, y una gigantesca matriz mágica plateada que cubría un radio de 500 yardas apareció de inmediato, atrapando a todos los que estaban dentro. Tan pronto como apareció la matriz mágica, los mutantes comenzaron a emitir humo blanco de sus cuerpos. No solo su defensa disminuyó abruptamente por un amplio margen, sino que incluso su poder de ataque se había debilitado significativamente. Un hechizo tan poderoso. En este momento, todos experimentaron lo poderoso que era este conjunto mágico plateado. Originalmente, sus ataques solo causaban alrededor de menos 200 a menos 300 de daño a los mutantes comunes. Ahora, sin embargo, sus daños se duplicaron. Por otro lado, el daño que los mutantes comunes estaban infligiendo a sus MT había disminuido significativamente, pasando instantáneamente de alrededor de menos 5,000 daños por golpe a alrededor de menos 2,000 daños por golpe. Este desarrollo repentino disminuyó en gran medida la carga sobre los MT y los sanadores. Desafortunadamente, incluso con un hechizo tan poderoso que los ayudaba, todavía no era suficiente para cerrar la brecha entre los dos lados. Los HP de los mutantes eran simplemente demasiado altos. Solo los mutantes comunes ya poseían 1,500,000 HP, sin mencionar los mutantes Elite y Chieftain. Los monstruos tenían más que suficiente HP para agotarlos hasta la muerte. Usémoslos a todos para probar mi nueva fuerza. Entonces una pizca de emoción brilló en los ojos de Shifen mientras miraba a los mutantes agrupados. En el siguiente momento, Shifen activó Silent Steps y apareció detrás de un Common Mutant. Picar. Menos 6,417. Trueno destellante. Menos 3,405, menos 8,717, menos 7,004, menos 10,214. Explosión de llamas de trueno. Menos 12,137. El HP del mutante común fluyó rápidamente como agua corriente. Incluso los ataques normales de Shifen causaron alrededor de menos 2,200 a menos 2,300 de daño. Cuando los miembros de OWL vieron el daño de Shifen, sus ojos casi se cayeron de sus órbitas. El daño del espadachín fue 2 o 3 veces mayor que incluso el de White Knight extremadamente bien orientado. En el momento siguiente, Shifen ajustó su posición ligeramente y siguió con Dragon Breath. Un rayo de luz blanca envolvió instantáneamente cerca de 40 mutantes comunes, con un daño de más de menos 20,000 puntos sobre las cabezas de los mutantes. Algunos incluso recibieron daños críticos de más de menos 40,000 puntos. Más de una docena de los mutantes golpeados también cayeron en un estado de desmayo en el acto. ¿Quién es esta persona? Frozendream estaba completamente atónito en este momento. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Shifen estaba actualmente bajo los efectos de poder de la oscuridad y del dominador del dragón. Incluso el alto HP y la defensa de los mutantes podrían hacer poco contra sus ataques. Además, Shifen no tenía miedo de atraer el agro de los mutantes en absoluto. Con su velocidad y misterioso juego de pies, ninguno de los mutantes podía acercarse a él en absoluto. De hecho, Shifen incluso estaba utilizando su gran daño para atraer gradualmente y concentrar a los mutantes comunes en un grupo. Cuando reunió a casi 60 mutantes, apuntó abruptamente su espada hacia el cielo. Skewer Sword. Incontables espadas doradas y divinas llovieron del cielo, atrapando a todos los mutantes en un radio de 20 yardas e infligiendo daño de más de menos 5,000 puntos a cada uno de ellos. Inmediatamente después, Shifen lanzó tormenta de fuego. Llamas abrasadoras envolvieron instantáneamente a los mutantes comunes.
Todos vieron de inmediato daños que iban desde menos 30,000 a más de menos 50,000, aumentando a través de las llamas. Además, este fenómeno se repite una vez cada segundo durante 6 segundos. Shifen todavía no había terminado con sus ataques. Recuperó un pergamino mágico de tier, nivel 2 de color gris plateado de su bolso y lo desplegó, cantando rápidamente el encantamiento registrado en el pergamino. De repente, numerosos torbellinos plateados aparecieron en medio del grupo de mutantes, haciéndolos garrotear continuamente, causando más de menos 20,000 de daño por segundo durante 4 segundos. Hechizo de tier, nivel 2, Storm Garrote. Debido a la poderosa succión de los torbellinos plateados, estos mutantes no pudieron escapar del garroteo en absoluto, sus HP disminuyeron continuamente. Esta vista dejó a todos sin palabras. Cada uno de estos mutantes era un monstruo de nivel jefe. Sin embargo, ahora, Shifen estaba luchando contra ellos como si fueran monstruos débiles de bajo nivel. Ninguno de ellos sabía qué decir sobre el desempeño de Shifen. Sin embargo, el HP y la defensa de estos mutantes eran simplemente demasiado altos. Aunque este método podría funcionar contra élites normales y élites especiales, fue totalmente ineficaz contra estos monstruos que tenían más de 1.000.000 de HP. Justo cuando todos estaban pensando en una forma de ayudar a Shifen a dispersar al grupo de mutantes, Shifen sacó otro rollo mágico de tier, nivel 2 de su bolsa. Esta vez, fue la tormenta de hechizos de tier, nivel 2. El hechizo no solo congeló a estos mutantes durante 8 segundos, sino que también causó más de menos 40,000 de daño a cada uno de ellos. Después de usar un pergamino, Shifen sacaría otro pergamino mágico de tier, nivel 2. Además, era otro AOE Attack Magic Scroll. Después de pasar por un total de 8 pergaminos mágicos de tier, nivel 2 seguidos, los mutantes comunes, que originalmente tenían 1,500,000 HP, tenían menos de la mitad de sus HP restantes. Mierda, ¿este chico dirige una tienda de fotocopias de Magic Scroll o algo así? Las acciones de Shifen dejaron a todos estupefactos. Podrían considerarse un equipo de aventureros de primera clase. Durante todo su tiempo jugando al dominio de Dios, habían acumulado una importante reserva de artículos. También poseían bastantes pergaminos mágicos de tier, nivel 2. Sin embargo, incluso para ellos, los rollos de AOE Attack Magic de tier, nivel 2 seguían siendo elementos extremadamente raros. Hasta ahora, todo su equipo había logrado recolectar solo 5 de esos pergaminos, que habían usado en misiones anteriores. Ahora, sin embargo, Shifen solo había sacado 8 de esos rollos mágicos. Justo cuando todos pensaban que Shifen ya se había quedado sin pergaminos, este último sacó otro pergamino mágico de tier, nivel 2. Todos estaban ahora sin palabras. Esta fue definitivamente la primera vez que habían visto una forma tan extravagante de moler monstruos. En el mercado, un solo pergamino mágico de ataque de tier, nivel 2 AOE se vende actualmente por alrededor de 200 de oro. Uno podría comprar un arma de oro oscuro de nivel 40 ya con ese tipo de dinero. A pesar de eso, Shifen realmente estaba usando estos pergaminos como si fueran habilidades ordinarias. Lo que nadie sabía era que a Shifen realmente no le faltaban los rollos mágicos de tier, nivel 2. Había obtenido mucho de los varios jefes de campo que había atacado con la fuerza principal de Zero Wing. También estaban los rollos mágicos que su gremio obtuvo de las mazmorras del equipo en modo infierno y modo duro. Además, a medida que se aventuraba en nuevos mapas de alto nivel, a menudo se encontraba con cofres de tesoro de bronce o de hierro misterioso. Además, después de capturar Stone Forest Town, Zero Wing había adquirido muchos rollos mágicos del tesoro de la ciudad. Solo el número de pergaminos mágicos de ataque de tier, nivel 2 AOE en posesión de Zero Wing ahora se acercaba a las 100 piezas. Incluso las reservas de Super Guilds no estaban tan bien abastecidas como las de Zero Wing. Mientras tanto, para la operación esta vez, Shifen había preparado cerca de 60 pergaminos mágicos de ataque AOE de tier, nivel 2, más que suficiente para que él masacre a los mutantes comunes. Cuando Shifen usó el 24º pergamino, los mutantes comunes finalmente no pudieron aguantar más. Cayeron abruptamente ante él uno tras otro. La abundante cantidad de exp que proporcionaron permitió a Shifen subir de nivel una vez al nivel 41. Capítulo 878. Humanos tontos. Frozendream y los otros miembros de OUL estaban sin palabras mientras miraban a las docenas de mutantes comunes muertos.
Un solo pergamino de ataque mágico de tier, nivel 2 AOE costó al menos 200 oro, sin embargo, Shifen acababa de usar 24 de ellos. Básicamente había gastado suficiente dinero para comprar un arma épica, mientras tanto, la abundante exp no solo permitió que Shifen subiera de nivel una vez, sino que el resto del equipo también subió de nivel una o dos veces. Todos los miembros de OWL estaban ahora en el nivel 40, y algunos estaban a poca distancia del nivel 41. Estos monstruos dan un montón de exp. Jajaja. Esto es asombroso. Estoy completamente recuperado después de subir de nivel. La alegría comenzó a llenar los ojos de estos jugadores. Tanto los curanderos como las clases mágicas, que se habían quedado sin maná, habían reabastecido completamente las barras de maná. Su confianza para lidiar con los mutantes de nivel 50 Elite y Chieftain restantes también se había restaurado. Anteriormente, estos jugadores habían perdido la esperanza de salir victoriosos ya que sabían que no sobrevivirían a estos monstruos. Simplemente había demasiados mutantes comunes. Todos en el equipo habrían muerto mucho antes de acabar con todos. No es de extrañar por qué estaba tan tranquilo. Él realmente tiene una manera de lidiar con estos monstruos por sí mismo. Frozendream no pudo evitar cambiar su mirada hacia la cubierta Shifen. Cuando pensó en sus palabras anteriores, un ligero sonrojo coloreó sus pálidas mejillas mientras la vergüenza la invadía. Si no fuera por la ayuda de Shifen, habrían muerto aquí. Ninguno de los que habían hablado en contra de la participación de Shifen dijo una palabra. Solo admiraban al espadachín envuelto. En este punto, solo quedaban las 14 élites y un jefe. Su equipo finalmente había reclamado la ventaja de los números. Aunque los monstruos restantes eran mucho más difíciles de tratar, no deberían tener problemas para derrotar a los adversarios restantes con un poderoso distribuidor de daños como Shifen de su lado. Justo cuando la idea de deshacerse de los mutantes entró en la mente de todos, los mutantes restantes se transformaron en un líquido negro y se reunieron en un solo punto en el aire. El aura de la masa negra se hizo más fuerte a medida que el líquido se acumulaba. La precaución del equipo se intensificó mientras observaban la bola de líquido negro retorcerse en el aire. Ten cuidado. Ha absorbido mucho poder de mi cuerpo, dijo el dragón de plata de repente. Cuando el dragón de plata terminó su advertencia, el líquido negro se transformó en un dragón negro y cayó, rompiendo el suelo con su peso. El dragón que el líquido negro había formado era mucho más pequeño que el dragón de plata. Tenía solo unos 20 metros de altura. Sin embargo, eso todavía era más que lo suficientemente alto como para elevarse sobre los jugadores. El dragón se alzaba como un edificio de 7 pisos de altura. Con solo deslizar sus poderosas garras, podría atravesar jugadores como el papel. Dragón mutado, dragón mutante, nivel 2, nivel 50 HP 80, 000-000/80, 000-000. Después de leer las estadísticas del dragón mutado, Shifen frunció el ceño, una expresión sombría se apoderó de su rostro. Aunque el nivel del mutante no había cambiado, solo se transformó de un jefe de tier, nivel 1 a un señor de tier, nivel 2, la diferencia entre ellos era como la diferencia entre el cielo y la tierra. El problema ya no se limitaba a una brecha entre sus niveles. Más bien, el problema eran sus posiciones en la cadena alimentaria. El dragón de hueso de escarcha de rango superior de tier, nivel 3 que Shifen había matado previamente no había sido un verdadero dragón a pesar de su apariencia. El dragón mutado antes que ellos, sin embargo, era un dragón de buena fe. Fue incluso más alto en la cadena alimentaria que los ángeles caídos. A pesar de que solo estaba en el tier, nivel 2 y el mismo nivel, podría derrotar fácilmente al dragón de hielo de tier, nivel 3. Además, este dragón era un mutante, lo que le dio un gran potencial para crecer en varios aspectos. Shifen ya no pudo determinar el verdadero poder del dragón mutado. Sin embargo, podía decir una cosa con certeza. El dragón mutado era extremadamente fuerte. Si permitieran que el dragón mutado creciera, causaría una calamidad en el dominio de Dios que sería varias veces más severa que la apertura del pasaje del abismo. El dragón mutado no solo podía crecer indefinidamente, sino que tampoco estaba restringido a ciertas regiones. Podría ir a donde quisiera, a diferencia de Abyss Pasajes, que solo afectó al país donde se engendró y a sus vecinos. De hecho, Shifen no era el único jugador tenso en el grupo. Los miembros de OWL también estaban ansiosos. Incluso un experto como White Knight sintió una tremenda presión del dragón mutado.
Se sentía como si estuvieran navegando a través del océano abierto en un pequeño bote, la amenaza de volcar se avecinaba ante ellos. Sus vidas podrían terminar en cualquier momento dado. Humanos tontos, realmente tengo que agradecerte. Si no fuera por tu ayuda para librarme de todo ese exceso de poder, no sería capaz de mostrar mi verdadero poder. Revelando una burla humana, el dragón mutado se rió fríamente mientras decía: también tengo que gracias, tonto dragón. Si no fuera por su ayuda, estos humanos no habrían tenido éxito. Como muestra de gratitud, los devoraré a todos para nutrir mi poder. No dejaré que te salgas con la tuya. Bramó el dragón de plata. De repente, una matriz mágica plateada envolvió más de la mitad del valle. Numerosas cadenas de plata emergieron de la matriz mágica y ataron al dragón mutado. Has perdido la cabeza. ¿Estás realmente dispuesto a sacrificar tu esperanza de vida para lanzar este hechizo? El dragón mutado se puso nervioso al sentir que las cadenas de plata agotaron su fuerza, sin embargo, no importa cuán duro luchó, ni siquiera podía arañarlas. ¿Y qué si has usado este hechizo? ¿Cuánto tiempo de tu vida puedes permitirte gastar? Una vez que estés agotado, recuperaré mi libertad. No me puedes detener. Humano, te dejaré el resto, el dragón de plata dijo débilmente. Lanzar este hechizo obviamente había cobrado un precio enorme. De repente, una notificación del sistema llegó a los oídos de Shifen. Sistema. Tienes que matar al dragón mutado en 2 horas. Si no puede completar esta tarea, el dragón de plata agotará su vida útil y morirá. Al mismo tiempo, apareció un temporizador junto a la interfaz del sistema de Shifen. 1 hora, 59 minutos, 57 segundos, jajaja. Como se esperaba de un dragón tonto. Incluso frente a la muerte, depositas tus esperanzas en estas pequeñas hormigas. ¿Realmente crees que, incluso después de desviar mi fuerza, estas hormigas pueden vencerme? El dragón mutado negro se rió maniáticamente. Bien, déjenme mostrarles, tontos humanos, cuán terribles son realmente los dragones. Dicho esto, el dragón mutado se lanzó hacia el grupo de jugadores. Ten cuidado. ¿Me lees? Concéntrate en esquivar. No intentes bloquear los ataques del mutante. Todos los jugadores a distancia, apunten sus articulaciones. White Knight emitió sus órdenes de inmediato. El dragón mutado era, con mucho, el monstruo más fuerte que habían enfrentado desde que se unieron al dominio de Dios. Dragón mutado, dragón mutante, nivel 2, nivel 50 HP 40, 000/40, 000. Es posible que no hayan tenido ninguna esperanza de victoria antes, pero las cadenas de plata ahora suprimieron al dragón mutado. Tanto sus atributos como su movilidad habían sido significativamente restringidos. Además, se habían recuperado a sus estados pico y habían subido al nivel 40, mejorando sus atributos básicos. Toda la esperanza no se perdió. Muy rápidamente, 3 MT de nivel 40 se movieron para interponerse entre el dragón mutado y el resto del equipo, cada uno con más de 18,000 HP. Al ver al dragón mutado balancear uno de sus pies delanteros con garras masivas, los 3 MT tomaron medidas evasivas y activaron sus habilidades salvavidas simultáneamente, reduciendo el daño que recibieron a la mitad. Cuando el dragón mutado atacó, la lejana noche blanca usó triple piercer, la habilidad con el mayor impacto entre todas sus habilidades de tier, nivel 1. Su índice de finalización de habilidad incluso había alcanzado el 97%, las 3 flechas originales se fusionaron en una. La flecha recién combinada atravesó el aire mientras penetraba en la muñeca del dragón mutado. Auge. Menos 2,315. Aunque el ataque de White Knight golpeó la articulación, no afectó en absoluto el antepié del dragón. Las garras se desdibujaron cuando golpearon a un caballero guardián que no había esquivado a tiempo. El HP del guardián Knig cayó instantáneamente en 10,000. Si no hubiera activado su habilidad para salvar vidas, se habría convertido en carne picada en el momento en que las garras del dragón lo alcanzaran. ¿Esto es después de que se ha debilitado? Los jugadores jadearon cuando vieron la defensa y el daño del dragón mutado. Con un daño, defensa y velocidad tan altos, no tenían esperanzas de competir con el dragón mutado como lo estaban ahora. Cuando los miembros de OWL comenzaron a desesperarse, una figura negra apareció ante el dragón mutado. Esta cifra no era otra que Shifen. Al ver esto, el asco brilló en los ojos del dragón mutado. Golpeó a Shifen con el antepié como si estuviera aplastando una mosca.
Antes de que alguien pudiera reaccionar, el antepié del dragón golpeó el suelo, formando un cráter con un radio de más de 10 metros. Capítulo 879. Abrumando a un dragón con fuerza. Los jugadores de OWL quedaron atónitos cuando vieron la fuerza del dragón mutado. Habían visto a menudo ataques de cráteres después de tocar el suelo. Sin embargo, esta fue la primera vez que vieron un ataque desde un pozo tan masivo. Además, este había sido un ataque normal, no una habilidad. ¿Por qué estaba tan impaciente? Frozendream frunció el ceño ante el cráter debajo de la pata delantera del dragón mutado. Por el daño que su caballero guardián había recibido, ella entendió que no podían enfrentarse al dragón mutado en un choque frontal. Solo podían confiar en los melees para hacer volar al dragón mientras los jugadores a distancia infligían daño y reducían su HP. Solo al hacerlo tendrían alguna esperanza de salir victoriosos. Sin embargo, Shifen se apresuró obstinadamente hacia el dragón, muriendo de un solo golpe. Ahora, su equipo había perdido un poderoso aliado, reduciendo aún más sus posibilidades de derrotar al dragón. Sin embargo, cuando el dragón mutado levantó sus garras, estos jugadores descubrieron una figura debajo del antepié gigante. ¿Cómo? El equipo estaba asombrado. La fuerza del dragón mutado era obvia. Incluso el nivel 50, los MT de tier, nivel 2 no resistirían un poder tan destructivo. Sin embargo, un espadachín como Shifen había sobrevivido. ¿Cómo podrían no estar conmocionados? ¡Qué alta resistencia! Si no fuera por la supresión de la dominación del dragón y los 500 atributos adicionales que recibí, me habría visto obligado a desperdiciar una habilidad que salva vidas. Shifen interiormente celebró su supervivencia. Por cada dragón que estuviera dentro de 1,000 yardas, Dragon's Dominator aumentaría todos sus atributos básicos en 500 puntos. Actualmente, 2 dragones estaban dentro del alcance. El dragón de plata y el dragón mutado. El dragón mutado era, de hecho, un miembro de la raza dragón. Con 2 dragones presentes, cada uno de los atributos básicos de Shifen había ganado 1,000 puntos. Sin embargo, Shifen no solo disfrutó de este beneficio. A medida que el aliento del dragón celestial aumentó sus atributos en un porcentaje, su fuerza, agilidad y resistencia aumentaron en otro 50%, y su inteligencia en un 35%. Además, como todavía tenía los efectos de poder de la oscuridad, los atributos actuales de Shifen habían superado por mucho tiempo el de un nivel 50, tier, nivel 2 MT. Bloquear el debilitado ataque del dragón mutado no fue un problema. Sin embargo, fue algo extenuante. Aunque Shifen había bloqueado el ataque del dragón mutado con sus espadas, había perdido 2187 HP. Por supuesto, 2000 daños no fueron considerables para Shifen. Después de todo, Shifen actualmente tenía un máximo de 83,460 HP. Tal bajo daño fue prácticamente insignificante. Sin mencionar que había varios curanderos en espera que podían restaurarlo a su salud completa en cualquier momento. ¿Es un humano o un fantasma? Los miembros de OWL estaban completamente estupefactos. Ya estaban impresionados por los atributos básicos de Shifen. Incluso su líder, White Knight, no era rival para él. Sin embargo, habían podido ver los límites del espadachín durante la última pelea. No había estado completamente fuera de su alcance. Al mirarlo ahora, sin embargo, se dieron cuenta de que estaban separados de 2 mundos diferentes. Mientras estos jugadores aún estaban congelados por la conmoción por los atributos absurdamente altos de Shifen, el dragón mutado notó que el espadachín todavía estaba vivo. Inmediatamente, golpeó sus garras sobre Shifen una vez más. Auge. El ya grande cráter se expandió aún más. Esta vez, sin embargo, el antepié del dragón mutado no había golpeado a Shifen. Después de esquivar el ataque, Shifen lanzó la espada abisal hacia la garra del dragón y ejecutó a Chop. Menos 34,157. Al recibir el daño crítico de más de menos 30,000 puntos, el pie del dragón mutado tembló ligeramente. Incluso había un corte superficial en sus escamas parecidas a adamantita. Maldición, mis ataques solo están causando alrededor de 1000 daños, sin embargo, él puede causar más de 30,000 daños con un solo golpe. ¿Es realmente un jugador? Los ojos de todos casi se caen de sus cuencas cuando vieron el daño de Shifen. White Knight, que había atacado al dragón continuamente, se congeló momentáneamente, con los ojos pegados al corte que quedaba en la articulación del mutante.
Si bien fue impresionante que el ataque de Shifen haya logrado infligir más de menos 30,000 de daño, la implicación de dejar un corte en las escamas del dragón fue mucho más significativa. El daño directo, como máximo, reduciría el HP del dragón mutado. Sin embargo, infligir heridas externas debilitaría el poder de combate del dragón mutado. Su arco largo era un arma épica, pero sus ataques ni siquiera podían arañar al dragón mutado. Había una cosa de la que estaba muy seguro. La capacidad de dañar el cuerpo de un monstruo no estaba relacionada con los atributos de un jugador. Se debió principalmente a la calidad y la nitidez del arma del jugador. ¿Está usando armas legendarias fragmentadas? La conmoción de White Knight aumentó cuando miró las dos espadas de Shifen. Había atravesado el infierno y regresado para obtener su arco largo actual. Nunca había pensado en obtener un arma legendaria fragmentada. Con esta revelación, White Knight consideró hacerse amigo de Shifen. Había jugado el dominio de Dios con la intención de conocer a varios expertos. Quería desafiar sus límites y superarlos. Sin embargo, lo que White Knight no sabía era que las armas de Shifen no eran de rango legendario fragmentado. Solo estaban a la par con las armas épicas. Sin embargo, debido a los dispositivos mágicos que había equipado, su agudeza y poder destructivo habían mejorado significativamente, lo que les permitió herir al dragón mutado. Serviré como el MT. El resto de ustedes, ataquen desde lejos. Shifen ordenó a través del chat del equipo después de atraer al agro del dragón mutado. Originalmente, los miembros de OUL tenían sus problemas con Shifen al frente de su equipo. Ahora, sin embargo, siguieron sus órdenes sin discusión. Los sanadores comenzaron a enfocarse en Shifen, mientras que los jugadores cuerpo a cuerpo se retiraron al alcance máximo, atacando al dragón mutado con los jugadores a distancia. Aunque el daño a distancia de los jugadores cuerpo a cuerpo no podía compararse con sus compañeros a distancia, en general, repartieron una cantidad considerable. Con un poderoso MT como Shifen, los sanadores habían ganado algo de tranquilidad. No tenían que preocuparse por la muerte instantánea de Shifen. Los traficantes de daños a distancia también podrían atacar sin contenerse. Incluso si el poder de la oscuridad terminara ahora, Shifen confiaba en que podría esquivar los ataques del dragón mutado. Sin embargo, tendría muchas menos posibilidades de contraatacar. En cualquier caso, el objetivo de Shifen al atacar al dragón mutado no era disminuir su HP, sino dañar sus articulaciones. Aunque los efectos de un solo ataque no fueron notables, después de 100 ataques, los efectos fueron obvios. Una vez que las uniones del mutante quedaron gravemente heridas, tanto su velocidad de reacción como la velocidad de ataque disminuyeron drásticamente. Esto hizo que evadir los ataques del dragón y lanzar contraataques fuera aún más fácil para Shifen. Finalmente, el dragón mutado se volvió completamente indefenso contra Shifen. Solo podía mirar como el pequeño humano antes de evitar cada uno de sus ataques. Al final, incluso perdiendo los beneficios del poder de la oscuridad, Shifen aún pudo esquivar los ataques del dragón mutado sin esfuerzo. Mientras tanto, aunque los daños de los otros jugadores no fueron considerables, su daño total excedió la velocidad de recuperación del dragón mutado. De vez en cuando, Shifen también dio un duro golpe. Como resultado, el HP del dragón disminuyó continuamente. El tiempo pasó rápido. El HP del dragón mutado finalmente había caído al 20%. Humanos, tu suerte termina aquí. Bramó el dragón mutado, su rugido hizo eco en todo el valle. El dragón mutado, que tenía 20 metros de altura, comenzó a crecer, llegando a 30 metros al instante. No solo recibió una mejora en su fuerza y velocidad, sino que su alcance también había aumentado, lo que hacía mucho más difícil para Shifen evadir sus ataques. En el momento siguiente, el dragón mutado deslizó su cola hacia Shifen, la fuerza del golpe instantáneamente generó una tormenta. Sin embargo, antes de que la tormenta pudiera devorar a Shifen, la cola del dragón llegó ante él. Además, el rango de ataque del dragón con su historia era bastante amplio, y Shifen no tuvo tiempo suficiente para esquivar. Espada defensiva. Pen. El ataque arrojó a Shifen. Incluso los jugadores que atacaban desde más de una docena de metros detrás de él murieron instantáneamente. Desafortunadamente, el dragón mutado no se hizo. Comenzó a balancear su cola como un látigo, cubriendo el área con imágenes posteriores. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes, para cuando terminó el ataque del dragón mutado, la espada defensiva de Shifen se había agotado por el conteo de bloques. Mientras tanto, había menos de 40 jugadores aún en pie.
Si el dragón mutado lanzara ese ataque de cola una o dos veces más, acabaría con su equipo. El aterrador ataque en cadena del dragón mutado también había devastado el bosque circundante, dejando muy poco atrás. El poder explosivo de la raza dragón es realmente aterrador. Afortunadamente, todavía no he usado todas mis tarjetas. Shifen lanzó un suspiro de alivio. Después de lo cual, activó el poder del dragón celestial. Capítulo 880. Matando a un dragón jefe, la defensa del dragón y la velocidad de reacción han mejorado bastante. Con nuestros números restantes, me temo que no podemos sobrevivir a otra ronda de ataques en cadena, informó ansiosamente un invocador masculino de nivel 40 con túnica verde. Una vez que el dragón mutado se volvió berserk, una sola ronda de azotar su cola había aniquilado a todas sus criaturas convocadas. Incluso sus ataques se estaban volviendo menos efectivos. Anteriormente, habían podido, más o menos, golpear al dragón, cada uno de sus ataques infligía alrededor de menos 1,000 de daño. Ahora, sin embargo, el mutante bloqueó más de la mitad de sus ataques con su cola. Incluso cuando sus ataques golpearon al dragón, solo infligieron alrededor de 600 de daño. Después de tener en cuenta a los miembros que habían perdido y a los sanadores, su daño general no pudo superar la regeneración del dragón mutado. Era solo cuestión de tiempo antes de que borraran el equipo. Este es el empujón final. Lanza todo lo que tienes. White Knight había estado observando la batalla desde atrás. Excluyendo las estadísticas ocultas de Shifen, había analizado varias simulaciones en su mente basadas en las estadísticas de su equipo y había calculado su probabilidad de derribar al dragón mutado. Sin embargo, no importa cuántas simulaciones haya realizado, no eran rival para el dragón mutado. La diferencia entre ellos era simplemente demasiado masiva. Nunca había esperado que el dragón mutado fuera tan aterrador después de volverse berserk. Los jefes ordinarios generalmente obtuvieron un aumento de alrededor del 30% en su poder de combate después de volverse loco. Sin embargo, el poder de combate general del dragón mutado había aumentado en un 50% como mínimo. White Knight incluso sospechó que el dragón mutado había duplicado su fuerza después de volverse berserk. Incluso después de que Shifen se hubiera unido, apenas se habían enfrentado al dragón. Ahora que la fuerza del dragón había crecido, no tenían esperanzas de victoria. Al escuchar las órdenes de la Noche Blanca, cada jugador comenzó a usar sus movimientos más poderosos contra el dragón mutado. Algunos incluso activaron habilidades berserk. Aunque no todos los miembros de OL poseían una habilidad berserk, los aproximadamente 40 miembros restantes eran todos expertos con la mayor fuerza entre el equipo. Más de una docena había aprendido habilidades berserk. Inmediatamente, estas docenas de atributos de los jugadores se dispararon. White Knight y Frozen Dream experimentaron las mayores mejoras, sus atributos principales aumentaron en un 100%. «Cómprame algo de tiempo», gritó Sueño Congelado. Inmediatamente, comenzó a cantar un encantamiento, el mana circundante se reunió rápidamente a su alrededor. «Bueno. Todos, apunten a las articulaciones del dragón», gritó White Knight. Su supervivencia ahora dependía de este mismo momento. O el dragón mutado los eliminaría mientras todavía era berserk, o acabarían con los 8,000,000 HP del dragón mutado mientras eran berserk. Los hechizos y las flechas volaron hacia el mutante. Al ver esto, el dragón deslizó sus garras. Pen, el antepié masivo del dragón bloqueó fácilmente más de la mitad de los ataques. Solo ataques extremadamente precisos como los de White Knight habían golpeado al dragón. Menos 3,348. Menos 1,448. Menos 1,279. Menos 1,354. Aunque numerosos ataques habían aterrizado, solo los ataques de White Knight superaron el umbral de 3000. Todos los demás solo hicieron alrededor de menos 1,000 de daño. Su daño general apenas hizo mella en los HP restantes del dragón. Antes de que White Knight y los demás pudieran lanzar otra descarga de ataques, el dragón mutado levantó su cola una vez más. Cuidado con sus ataques de cola. Retrocede. White Knight instruyó y comenzó a retirarse mientras atacaba la cola masiva del dragón mutado. Sin embargo, la velocidad de ataque y el alcance de la cola eran demasiado para ellos. Incluso Shifen no había podido esquivar el ataque a tiempo y se había visto obligado a confiar en una habilidad para salvar vidas. Aunque todos se habían retirado bastante lejos del dragón mutado, todavía estaban dentro del alcance de la onda de choque que seguiría al golpe de la cola.
Las ondas de choque resultantes por sí solas fueron suficientes para acabar con la Noche Blanca y sus compañeros. Auge. Un estallido sónico rasgó el aire cuando la cola del dragón golpeó a los jugadores de Owl, alcanzando el rango de ataque de la cola más de la mitad del equipo. De repente, sin embargo, un rayo de luz azul cortó la cola que se balanceaba. Auge. El ataque del dragón mutado se detuvo abruptamente. Al mismo tiempo, una figura se hundió en el suelo, formando un gran cráter alrededor del jugador. Lo bloqueó. La mandíbula de White Knight cayó mientras miraba a la figura con incredulidad. Aunque no lo había visto con claridad, había vislumbrado a Shifen balanceando su espada en la cola del dragón mutado. Sin embargo, en el instante en que su espada chocó con la cola, Shifen desapareció. La cola del mutante ya contenía mucho más poder que sus patas delanteras. El dragón también se había vuelto loco, pero Shifen había bloqueado el ataque. Poco después, Shifen salió del pozo. Aunque parecía algo miserable, su barra de HP reveló que solo había sufrido daños insignificantes. El poder del dragón celestial mejorado es realmente asombroso. Con esto, puedo tomar los ataques del dragón mutado sin ningún problema. Shifen flexionó un poco sus músculos. Debido al impacto, estaba dolorido en todas partes. En general, sin embargo, su poder de combate no se había visto afectado demasiado. No solo el poder del dragón celestial aumentó su HP en un 500%, sino que la habilidad también aumentó su fuerza en un 150%, agilidad en un 50% y defensa en un 300%. Actualmente, tenía más de 260,000 HP. Con su defensa mejorada, solo había recibido alrededor de menos 3,000 de daño después de recibir el golpe directo. Incluso sin la ayuda de los curanderos, podría resistir fácilmente varios cientos de tales ataques. No necesitaba temer al dragón mutado Berserk en absoluto. Después de lo cual, Shifen activó Silent Steps y apareció detrás del Mutated Dragón. Luego usó Phantom Killing Dragon's Slash. Estallido de la llama. En el momento siguiente, las espadas gemelas que manejaba Shifen y las de su doppelganger se transformaron en deslumbrantes soles en miniatura. Los abrasadores rayos de luz blanca se estrellaron brutalmente en la parte posterior del cuello del dragón mutado, uno tras otro. Menos 62,487. Menos 43,718. Menos 127,496. Menos 43,587. 30 cuchillas abrasadoras consecutivas mordieron el cuello del dragón mutado, los 30 golpes golpearon el mismo lugar. Además, una docena de fantasmas de espada abisal asaltaban continuamente al mutante, cada uno con un daño de hasta menos 6,000. El dragón mutado lanzó un grito agonizante cuando se estrelló contra el suelo. El HP del dragón mutado había caído instantáneamente de 8,000,000 a 5,640,000. Inmediatamente después, Shifen usó tormenta de fuego y aliento de dragón. El HP del dragón mutado cayó por debajo del umbral de 5,000,000. Esto es una locura. Los jugadores testigos estaban casi sin palabras mientras miraban al dragón caído. La Noche Blanca estaba igual de sorprendida. No podía entender cuántas cartas Shifen había mantenido ocultas. Shifen solo estaba golpeando salvajemente a un jefe contra el que todo su equipo había estado indefenso. En este momento, Frozendream finalmente completó su canto mientras agitaba su bastón. Un conjunto de magia azul profundo apareció repentinamente sobre el dragón mutado. Una gigantesca lanza de hielo emergió de la matriz y descendió sobre el mutante. Maldición Tier 1, tierra congelada. Cuando la lanza de hielo golpeó, no solo infligió más de menos 7,000 de daño, sino que también encerró las 4 extremidades del dragón en una capa de escarcha, restringiéndola. A pesar de que el dragón mutado se liberó de la capa de hielo, el hielo se reformó al instante. Además, cada vez que el dragón luchaba por liberarse, perdía mucho tiempo hacerlo. Como resultado, las reacciones del dragón mutado se retrasaron un poco. Aprovechando esta oportunidad, Shifen lanzó un ataque tras otro. Con un MT absoluto como Shifen inmovilizando al dragón mutado, los otros miembros del equipo comenzaron a lanzar un asalto feroz. Como resultado, el HP del dragón mutado cayó rápidamente.
4, 500, 000, 4, 000, 000, 3, 000, 000, 1, 000, 000, cuando el dragón mutado tenía menos de 500,000 HP restantes, Shifen activó la divina providencia y usó el ataque instantáneo de habilidad tabú de Tier, nivel 2. En un abrir y cerrar de ojos, apareció ante el dragón mutado. Más de una docena de cortes consecutivos florecieron sobre el corazón del dragón mutado. El HP del dragón mutado golpeó el fondo de la roca al instante, cayendo al suelo con un fuerte estallido. Más de una docena de objetos brillantes cayeron alrededor de su enorme cuerpo. De repente, un brillo dorado rodeó el cuerpo de Shifen cuando alcanzó el nivel 42. Fin del capítulo.